un versículo en Salmo 145. En el Salmo 145, vamos a ver, quiero ver lo que para mí es lo más importante en cuanto al tema de la sanidad, de la sanidad. Hemos visto que la sanidad es parte del nuevo pacto, hemos visto que la sanidad es parte de la obra redentora de Cristo Jesús. Hemos visto que la sanidad es la voluntad de Dios. El domingo pasado vimos eso, que Dios los sanó a todos, no a algunos, a todos. Y que cuando alguien no se sana, el problema no es que Dios no quiera o haya querido, sino que es más bien nuestro temor, nuestras dudas. Eh, Hemos visto eso. Entonces hoy quiero ver lo que para mí, y esto el Señor me lo enseñó hace años, y para mí es el principio más importante para moverse en las cosas, en obediencia a Dios, en las cosas de Dios, en la sanidad y en las manifestaciones del Espíritu Santo sobre todo. Espero que con la ayuda de Dios lo captes y aprendamos algo. En el Salmo, perdón, Salmo 145, versículo 8 y 9. Fijarse lo que dice: clemente y compasivo, perdón, es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con algunos, y su compasión sobre todas sus obras. ¿Dice eso tu Biblia? La mía no dice eso. La mía dice: el Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. ¿Veis aquí? Hay dos palabras importantes que se intercambian, que es la palabra compasión y misericordia. Compasión y misericordia. La palabra compasión es la palabra en hebreo rakamín, ¿ok? Tal como suena, racha, con CH, rachamín, o se pronuncia rakamín, y se puede traducir tanto misericordia como compasión, es el mismo significado. En el griego es la palabra eleo, E-L-E-E-O, doble E-O, eleo, que también se puede traducir tanto compasión como misericordia. El adjetivo es eleemón. Y cuando habla de Dios dice: porque Dios es eleemón, es un adjetivo. Dios es misericordioso y compasivo. De hecho, en la Biblia veréis que van las dos juntas. Dios es misericordioso y compasivo. O sea que esas son las palabras griego y en hebreo que encontramos aquí en la Biblia. Entonces, lo que, como ya os habéis imaginado, lo que quiero enfatizar esta tarde es la compasión de Dios. La compasión de Dios. Cuando tú entiendes la compasión de Dios, entiendes la revelación completa y total del por qué Dios está dispuesto, por qué Dios anhela, por qué Dios quiere sanar al enfermo, por qué Cristo Jesús llevó nuestras enfermedades sobre su cuerpo. En todo lugar donde Cristo Jesús se mueve, y lo podéis leer en los evangelios. Vamos a ver algunos versículos hoy, pero podéis ver muchos, muchos más, ¿ok? Vais a ver que la palabra compasión juega una parte muy importante. Movido a compasión, Jesús los sanó a todos. Es expediente, es necesario que yo me vaya, os conviene que yo me vaya. Y os conviene que yo me sienta a la diestra de Dios el Padre y que envíe el Espíritu Santo para poder ser, como dice Hebreos 2:17, para poder ser vuestro fiel y compasivo sumo sacerdote. O sea que vemos en la Biblia, como acabo de decir, que la compasión y misericordia son la misma palabra en hebreo y la misma palabra en griego. Y aquí en este salmo lo vemos las dos juntas en el mismo verbo. El Señor es misericordioso y compasivo, lleno de compasión. O sea que cuando la Biblia dice el Señor es misericordioso, el Señor es compasivo, nos está hablando de la naturaleza de Dios. Y cuando hablamos de la naturaleza de Dios, sabemos que Dios es inmutable, no puede cambiar, ni puede cambiarlo nadie. El atributo más grande de Dios, ¿cuál es? El amor.
y la compasión y la misericordia son sinónimos, bueno, sinónimos, son derivados o el resultado del amor. Podríamos decir sinónimos en algún caso, sí. Y que está conectado, y que este amor, esta compasión está conectada con el Padre. Eh, uno de los, uno de los moveres de Dios, aunque no me gusta usar esa palabra, que ocurrió en los años 90, a mitad de los años 90, en lugares como Northumberland en Inglaterra, Toronto y en otros lugares así, fue precisamente un avivar o un revelar, un revelar, volver a revelar el amor del Padre. Porque en las iglesias por muchos y muchos años se había perdido ese conocimiento del amor de Dios, del amor del Padre. Aquellos que llevan más tiempo en el Evangelio sabrán lo que estoy diciendo. Que en los años 80, final de los 80, 90, se hablaba mucho de Cristo Jesús. Cristo Jesús nos ama. Cristo Jesús es amor. Pero cuando se hablaba del Padre, siempre nos venía a la mente el castigador, el juez, el justo, el serio, el que no se ríe, el que está ahí esperando que te salgas de la línea, que hagas algo mal para pegarte con su callado, ¿me entiendes? Y entonces Dios, el Espíritu Santo tuvo que intervenir en la iglesia y revelarnos que Dios es amor, revelarnos el amor del Padre, y volver a ver que Cristo Jesús vino a revelarnos al Padre, y que el Padre, todo lo que vemos en Cristo Jesús es el reflejo del Padre. Todo lo que vemos en Cristo Jesús es Cristo Jesús revelándonos al Padre. Entonces, no es tanto, no es tanto lo que Dios puede hacer, sino el saber lo que Él anhela hacer en nuestras vidas, lo que debería inspirar la fe en tu vida y la fe en los hermanos, en los creyentes y en la gente a quien le estás hablando de Cristo Jesús. Nos muestra su compasión. Dios es amor, es uno de los nombres. La teología moderna magnifica mucho el poder de Dios. Ahora, entenderme bien cuando digo esto, si no vais a malinterpretarme. La teología moderna y el cristianismo moderno enfatiza mucho el poder de Dios, más que su compasión. No sé si alguien me ha entendido. Hablamos del poder, hablas con los creyentes y dicen, sí, yo le estoy pidiendo a Dios más poder. Yo le estoy pidiendo, le quiero más poder. Señor, danos el poder. Señor, queremos ver milagros. Señor, queremos ver el poder. Queremos más poder. Enfatizamos el poder de Dios. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y enfatizamos el poder. Pero quiero que veas algo importante en la Biblia. Eh, que la Biblia precisamente le da la vuelta a eso y no enfatiza el poder, sino que enfatiza el amor. En ninguna parte de la Biblia vas a ver tú el nombre de Dios que diga Dios es poder, pero sí vas a ver un montón de veces Dios es amor, porque no es nuestra fe puesta en el poder de Dios lo que nos asegura la bendición, no es nuestra fe puesta en el poder de Dios lo que nos asegura la sanidad o cualquier otro beneficio que tenemos a través de la cruz de Cristo. Es la fe puesta en su amor y en su voluntad. ¿Por qué me sanó Jesús? Porque me ama. De tal manera me amó que dio su vida por mí. ¿Por qué se dejó flagelar con los latigazos de los romanos? Por amor. ¿Tenía necesidad de hacerlo? No. Pero de tal manera me amó Dios, nos amó Dios, que dio su vida por nosotros. Y es su voluntad. Entonces vemos que necesitamos cambiar nuestro enfoque, nuestra forma de pensar. No es el poder de Dios y espero que después de este estudio lo tengas claro. Y es por eso que a Satanás no le importa. A Satanás no le importa que magnifiquemos el poder de Dios.
Porque el poder de Dios, cuando nosotros exaltamos su poder, no es base suficiente para tu fe. Pero cuando empezamos a enseñarle a la gente el amor, la compasión y la voluntad de Dios, entonces ahí tienes. De hecho, hay versículos que se me vienen a la mente ahora mismo, como en Romanos, que dice, es la bondad de Dios la que conduce a la gente al arrepentimiento, no es el poder. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel vieron, dice el Salmo 104, creo que es, el pueblo de Dios vieron el poder de Dios, vieron los milagros de Dios, pero, dice, pero Moisés conocía sus caminos. ¿Qué caminos conocía Moisés? Moisés vio los milagros de Dios. Moisés vio el poder de Dios. Moisés vio la agua manar de la roca. Moisés vio el maná caer del cielo. Moisés vio como un ejército entero fue destruido por las aguas. Y muchas cosas más. Fuego caer del cielo. Sin embargo, ¿qué es lo que le pide a Dios? Señor, quiero ver tu gloria. ¿Y qué le responde Dios? Te voy a esconder en la hendidura de esta roca, voy a pasar delante de ti y te voy a mostrar mi bondad. Dios es amor. El poder no es una base para la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia nos avisa y nos dice, tener cuidado porque en los tiempos posteros se levantarán muchos haciendo prodigios y milagros. ¿Qué es lo que destaca? ¿Qué es lo que diferencia? El poder y el Dios verdadero obrando a través de su cuerpo, el amor. En 1 Corintios 12, 13, 14. Oh, me estoy adelantando. 12, 13, 14. El 13. Yo puedo tener mucho poder y hablar en lenguas. Puedo tener mucho poder y profetizar. Puedo tener mucho poder y hablar conocimiento de Dios. Puedo tener mucho poder y hablar palabras de sabiduría. Puedo tener mucho poder y hacer milagros. Puedo tener mucho poder y incluso sanar enfermos. Pero si no tengo amor, que es la naturaleza de Dios fluyendo a través de mi vida, no sirve de nada. Es un metal que retiñe hueco. Es algo hueco. Es algo vacío. Ahora estoy diciendo que esas cosas no son buenas. No. Y si has entendido eso, mal. Lo que estoy diciendo es que hay algo, hay algo, hay una clave, hay un secreto, hay una llave que hace que todo eso funcione en la vida de todo aquel que quiera que Dios se manifieste a través de él. Y no es buscar poder, es buscar el amor de Dios. Miqueas 7:18 es uno de los profetas menores que no se lee mucho. De vez en cuando me gusta meterlos para que se nos olviden. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Dios se complace en la misericordia. Dios se complace en la misericordia. Entonces lo que tenemos que enseñarle a la gente no es el poder de Dios, sino el amor. Háblales del amor de Dios. Háblales del amor de Dios. El amor de Dios es lo que lleva a la gente al arrepentimiento. El amor de Dios es lo que mueve a Dios porque Dios es amor. Ahora todos como creyentes, si has aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tienes el amor de Dios en tu vida. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 5, que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. El momento que tú recibes a Cristo Jesús como el Señor de tu vida y el Espíritu Santo viene a morar en ti y a hacer su habitación, el amor de Dios, no amor cualquiera, no un amor bonito, no un amor físico, no un amor carnal, no un amor condicional, no un amor que solamente ama cuando te hacen bien. El amor de Dios.
ha sido derramado en vuestros corazones. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia, o si alguno tiene problemas con entender esto, en Marcos 1:40. Marcos 1:40. Y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Movido a qué? Aquí Cristo Jesús pudo haber dicho, ¿cómo que si quiero? ¿Cómo que si no puedo? Si yo tengo el poder, yo soy el que creo el cielo y la tierra, tengo poder. ¿Qué dice? No. Dice, movido a compasión. Extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. Y le dijo, mira, no digas nada a nadie de lo que he hecho. Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente. Esto es difícil no decir nada. Y a divulgar el hecho a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba en lugares despoblados y venían a él la gente de todas partes. O sea que vemos aquí la compasión, no el poder, la compasión. En Mateo 14:13. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades, y al desembarcar vio una gran multitud y se enfadó con ellos, porque dijo, me he apartado porque quiero estar solo. Me he apartado a un lugar desierto porque necesito hablar con mi padre. Dice eso. Y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Y cuál fue el resultado de la compasión? Y sanó a sus enfermos. La compasión de Dios es la compasión de Dios. En Mateo 20 podemos leer muchos. Solamente quiero daros un ejemplo aquí para que veáis la importancia de lo que estamos viendo. Mateo 20:29. Al salir de Jericó le siguió una gran multitud. Y he aquí dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban aún más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús los llamó y dijo, ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Ellos le dijeron, Señor, que nuestros ojos sean abiertos. Fijarse en el 34. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y los siguieron. Tocó sus ojos movido a compasión. Y no sé si estáis viendo aquí un principio muy importante. Dios es el Dios de misericordia. En la Biblia se conoce, el mismo Pablo lo llama el Padre de misericordias, plural. ¿Y cómo lo demuestra? Sanando a los enfermos. Muchas veces cuando hablamos de misericordia solamente pensamos en el pecador. Decimos, sí, Dios tiene misericordia para salvar al pecador, pero no sé si os habéis dado cuenta en lo que hemos visto hasta ahora, que la misericordia de Dios va más allá que va más allá que salvar al pecador. Incluye la sanidad. La sanidad tuya, la sanidad mía, la sanidad de todo aquel que está afligido y, como dice Pedro, oprimido por Satanás. En Marcos tenemos otro ejemplo, Marcos 5:19. Marcos 5:19. Y fijarse bien en este, porque esta es la clave a lo que Dios está haciendo en tu vida y en la mía, y en la iglesia. Y cuando digo la iglesia, hablo de la iglesia. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Pero Marcos. Bueno, conocéis la historia, no vamos a leerlo entero, pero había un endemoniado, Jesús le echa fuera a los demonios y, y los traspasa a unos cerdos que huyen y se echan al mar y se ahogan.
Y todos estos, la gente del pueblo, cuando vio lo que había pasado con los cerdos y lo que había pasado con el endemoniado, le rogaban a Cristo Jesús que se fuera de su comarca. Les entró miedo. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Ok, si veis más, si leéis la historia entera, veréis otra vez la palabra compasión que sale por ahí. Y en el versículo 19, él quería irse con Cristo Jesús, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Habla de la misericordia de Dios a la gente. Háblale del amor de Dios a la gente. A todos ellos que te despreciaron. A todos aquellos que te encadenaban y te despreciaban, no te dejaban entrar en el pueblo. Que te echaban al cementerio para que vivieras ahí entre los muertos. Háblales de la misericordia y del amor de Dios. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis, cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. ¿Cuál es el resultado de la misericordia? Mateo 15, ir a Mateo 15, sin olvidarse lo que acabamos de leer. En Mateo 15, versículo 30. Y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. ¿A dónde está predicando aquí? Si os fijáis bien en todo el contexto, vemos que está en Decápolis. ¿Y por qué trajeron? Primero cuando Jesús sana al endemoniado, la gente les dice, vete de aquí, no queremos saber nada contigo. Pero cuando escucharon al endemoniado que fue puesto libre y sanado por Cristo, hablar de la misericordia, la compasión de Cristo, ¿cómo reaccionan esta segunda vez? Sacan a todos los cojos, lisiados, enfermos, y los ponen a los pies de Cristo, y Cristo Jesús los sana. Esto ocurrió en Decápolis. Ahora lo que quiero yo preguntar, lo que quiero dejar claro es que no fue su enfermedad, como enseñan algunos hoy. No fue su enfermedad la que glorificaba a Dios. ¿Qué es lo que glorificaba a Dios y Dios hizo que la gente glorificara a Dios? El que fuesen sanados por la misericordia y el amor de Dios. Cuánta gloria vendría a Cristo Jesús y a nuestro Dios, y bendición sobre nuestras naciones y nuestros pueblos, si todos aquellos que dicen creer en Cristo Jesús hablasen de su misericordia y de su amor y lo demostrasen sanando a los enfermos. Este hombre publicó las misericordias de Dios a los de su pueblo, y todos salieron a poner sus enfermos a los pies de Cristo Jesús. Cuando nosotros declaramos la compasión de Cristo, cuando lo gritamos a los cuatro vientos, las cosas empiezan a suceder. Todo aquello que estamos esperando y pidiendo, Señor, ¿dónde está tu milagro? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está el avivamiento? ¿Dónde está la salvación? El momento que en cualquier pueblo se da a conocer la compasión de Cristo y lo ven porque los enfermos están siendo sanados por su amor, la gente vendrá de todas partes, te lo garantizo, porque lo dice la Biblia. Vendrán de todas partes a conocer la misericordia de Dios. Hay muchos que dicen, yo sé que ahora están ahí pensando, muchos ahí hay muchos que dicen, sí, pero es más importante la salvación y predicar la salvación que la sanidad. Yo llevo años estudiando los avivadores de la historia. Avivadores como los hermanos Wesley, Whitefield,
Jeffries, muchos otros que quizás no conozcáis. Y se dieron cuenta, todos ellos llegan a la misma conclusión. En todos los avivamientos que, que Dios hizo a través de estos hombres, se dieron cuenta de una cosa. Cuando solamente predicamos el Evangelio de salvación, se convierten 500. Estoy hablando de Wesley y de Whitefield. Se convierte en 500, se convierte en 800, se convierte en 500, se convierte en 300. Pero cuando empezamos a sanar a los enfermos, se convierte en miles y miles y miles. Porque es la bondad de Dios la que lleva a la gente al arrepentimiento. ¿Alguien entendió lo que acabo de decir? Eso es historia, no me lo estoy inventando. ¿Es importante la salvación? Sí, pero toda la obra redentora de Cristo es igual. Y cuando demostramos a la gente y a los pueblos la misericordia de Dios, verás cómo se salvan muchos más de los que se salvan solamente hablando de evangelio. ¿Por qué? Porque cuando solamente hablas el evangelio, la gente en su cabeza tiene metida en su pensamiento, nos están hablando de una religión, nos están diciendo que nos cambiemos de religión, nos están diciendo que nos cambiemos a su creencia, nos están diciendo que nos hagamos protestantes. Pero si tú hablas del amor de Dios y lo demuestras sanando enfermos, te vas a dar cuenta que hey, da igual lo que sean, se van a convertir a Cristo Jesús, no a ninguna religión. Tengo aquí una cita de un pastor bautista que no creía en el poder sanador de Dios, que creía que los milagros habían pasado. Y él dijo esto: lo tengo bien claro por la experiencia, que la sanidad es la agencia evangelizadora más poderosa y más grande que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. En Mateo 9, y no vamos a leerlo porque se nos va el tiempo, pero Mateo 9, 35, bueno, sí vamos a leerlo. Mateo 9, porque es importante, tiene que ver con nosotros. Mateo 9, con lo que estoy tratando de transmitir, ánimo y fe para que obedezcamos a Dios en estos conceptos. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. En Mateo 9, 35 hasta el 18, más o menos. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, fijarse en las palabras, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? ¿Por qué pidió Cristo Jesús a los discípulos que orasen por más obreros? Porque tuvo compasión de las multitudes y sanando a toda enfermedad y a toda dolencia, porque estaban angustiados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Seguimos leyendo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos. ¿Os dais cuenta cómo sigue? Los capítulos lo inventó el hombre. ¿Ok? No están en la Biblia. Orad para que el Dios del campo mande obreros a la mies. Y entonces sigue la misma historia. Llamando a 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Os dais cuenta cómo va relacionado? La falta de obreros en la mies es ¿para qué? Es para sanar a los enfermos. ¿Veis la relación? No cambia, es el mismo tema. Dios no cambia de tema aquí. Los capítulos no existen en el texto original. No son parte de la Biblia. Y ahí después nombra a estos 12 que, que, que llamó. Y a estos 12 Jesús envió y les instruyó
ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo, esto es lo que hay que predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es lo que tenéis que hacer para confirmarlo. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia habéis recibido, dad de gracia. Cristo Jesús iba por todos lados sanando enfermos, pero se dio cuenta de que él solo no podía, porque tuvo compasión de las multitudes que estaban abatidas como ovejas sin pastor, y llama a 12 y le da el poder a esos 12: id y haced lo mismo, ir y predicar el reino, ir y predicar la compasión y el amor de Dios y sanar a los enfermos. Y más adelante, en el mismo tema, levanta a otros 72. Y si leéis la historia, no vamos a leerla hoy, pero leéis ahí cuando levanta, llama a esos 72 que por la misma razón echa fuera demonios, sanar enfermos. Y estas señales seguirán a los que predican. ¿Qué predican? El evangelio del reino, no el evangelio de la iglesia del siglo XXI o del siglo XX. Este evangelio, dice bien claro, este evangelio, ¿qué evangelio? El evangelio del reino, el que predicó Cristo Jesús. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. La misericordia y el amor de Dios. Es por eso que la palabra de Dios nos habla claramente y el ser humano, que en el cristianismo se ha perdido el poder y la autoridad. ¿Por qué? Muchos preguntan por qué no vemos estas cosas en nuestra vida. Pues es muy fácil. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia? El hombre dice muchas cosas que supuestamente ha dicho el Espíritu Santo, pero casi todas las cosas son lo contrario de lo que Cristo Jesús dijo. Predicar el Evangelio del reino y sanar enfermos. ¿Qué es lo que dice el hombre? El hombre, no, eso ya terminó, eso ya pasó, eso no es para hoy. El decir que los milagros no son para hoy es decir que Dios ha dejado de tener misericordia y compasión por la iglesia y por la gente, porque todo milagro y toda sanidad y toda obra poderosa de Dios la hizo como consecuencia de su compasión. Dios ya no nos ama, Dios ya no ama a la humanidad. Necesitamos volver a oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. En Hebreos 2:17, y hay varios versículos en Hebreos que dicen lo mismo, pero vamos a leer uno nomás. Hebreos 2:17. Por tanto tenía que ser hecho, hablando de Cristo Jesús, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso, fiel sumo sacerdote, misericordioso, ¿os dais cuenta? Misericordioso, y está hablando de ahora, hoy, no en el pasado, un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Hebreos 5:2, Cristo es el mismo, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 10:34, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Tuvisteis compasión. Por cuanto tuvisteis compasión, Dios va a obrar en vuestras vidas. Compasión de Cristo Jesús. ¿Cómo se pone en práctica esto? Si la compasión es lo que movió a Cristo Jesús e hizo milagros movido por la compasión, esa misma compasión puede moverte a ti hacia la gente que Dios quiere alcanzar. Entonces, esta es la clave que estoy diciendo desde el principio. Hay muchos creyentes que piden poder, poder, poder. Danos poder, Señor. Danos poder, Señor. Lo que deberíamos estar orando, Señor, manifiesta más tu amor, tu compasión a través de mí. Y lo que tenemos que aprender es, y muchos creyentes hablan, es que el Espíritu no le he hablado de Cristo Jesús porque no he sentido.
No he sentido el impulso del Espíritu Santo. Había una persona enferma, pero no oré por ella porque no sentí que porque el Espíritu Santo no me guió. Porque si el Espíritu Santo no me impulsó, porque no sentí, porque no fui guiado por el Espíritu. Yo te desafío esta noche que dejes de tratar de sentir al Espíritu Santo y empieces a sentir el amor de Dios. Porque te voy a dar el secreto al moverte en el poder de Dios. Cuando tú pases por delante de una persona, o cuando tú estés acostada en la cama y te venga una persona, el nombre de una persona a tu mente, o cuando tú estés en el autobús y sientas el fluir del amor de Dios hacia esa persona, síguelo, sigue el fluir del amor, obedécelo, porque eso es el Espíritu Santo. No es un relámpago, no es escalofríos, no es que se te pongan los pelos de punta, no es que te escuches una voz que diga, ora por ese, por él, ora por el otro, ora por este. Es el amor de Dios. En segunda de Juan, capítulo 6. Segunda de Juan, versículo 6. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos, a su palabra. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él, para que andéis en él. Ahora, si tú lees ese mismo versículo en el griego original, fijarse cómo termina, para que andéis en el amor, guiado por el amor, siguiéndole a todo lugar donde el amor va, para que andéis en el amor. Este es el mandamiento y este es el amor, que andemos. ¿Os dais cuenta que está hablando del amor y del andar? Andemos según el amor, nos movamos según el amor, obedezcamos el amor. Para ser guiados, termina en griego diciendo para que seáis guiados por el amor. Guiados por el amor y siguiendo el amor. Eso es 2 Juan 6. Quiero que veáis otro, 2 Corintios 5:14. No sé si alguien me está entendiendo lo que estoy tratando de decir. No es el sentir al Espíritu Santo, es el amor. 2 Corintios 5. Este es poderoso, por si no creéis el griego que os acabo de leer. 2 Corintios 5:14, aquí lo tenéis más claro. El apóstol Pablo dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Ahora, no sé si tenéis ahí diferentes, aquí no hace falta ir al griego, podéis ir a diferentes versiones de la Biblia o al diccionario. Esa palabra apremiar, ¿sabes lo que quiere decir? Léelo fuerte, que se escuche. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. El amor de Cristo nos controla, el amor de Cristo nos apremia, el amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo en otra versión. El amor de Cristo nos obliga, dice otra versión. Y esa palabra apremiar quiere decir literalmente hacer algo con prontitud. Hacer algo con prontitud, con urgencia, con prontitud. No te esperes a que se enfríe. Sigue el fluir del amor de Dios y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Hay dos poderes que obran en el mundo nuestro. Hay dos principios espirituales, dos principales. Uno de ellos es el temor y el otro es el amor. ¿Y qué dice la Biblia acerca del temor y el amor? El perfecto amor, que es el que ha sido derramado en tu corazón, echa fuera el temor. ¿Qué es lo que produce el temor? El 80% de la humanidad, por no decir más, viven por el temor. Temor a la gripe, temor al COVID-19, temor a que viene una plaga más, se están anunciando otra plaga en China, temor al cáncer, temor a la muerte, temor a esto. Viven con tristeza, viven con ansiedad, viven en depresión. No ha habido tanto mención y tanto aumento de enfermedades
mentales como se están escuchando hoy en día. Y todo eso es el producto del temor. Sin embargo, la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. La cosa es que Satanás te engaña a la gente haciéndoles pensar de que ese temor viene de parte de Dios, cuando es Satanás el que quiere destruirte. Dios es amor. Te voy a decir algo acerca de Dios. El deseo de Dios, el deseo que tiene Dios de usarte a ti es 100 veces más grande que tu deseo de ser usado por Dios. Él quiere que todos llevemos fruto, que todos glorifiquemos su nombre. Sin embargo, a veces no nos damos cuenta. Es que yo quiero sentir al Espíritu Santo en mi vida. Yo quiero sentir su presencia en mi vida. Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En nuestro corazón, en tu corazón, en tu corazón. No sé lo que tú entiendes por sentir a Dios, pero en tu corazón, cuando sientas el fluir de ese amor que ha sido derramado, está en pasado, lo tienes ya. Estás sintiendo, ¿sabes lo que estás sintiendo? Estás sintiendo a Dios, porque Dios es amor y no tiene nada que ver con tu mente, no tiene nada que ver con tu personalidad. Hay muchos que dicen, sí, pero yo no soy expresivo, yo no sé expresar el amor, yo no sé expresar. No tiene nada que ver con tu personalidad ni con tu mente, porque no es de ti, es del Espíritu de Dios que está en ti. Y cuando tú lo reconoces, el amor de Dios se está moviendo en mí. Fijarse bien porque funciona así. Cuando tú empiezas a sentir el fluir del amor de Dios, vas a ver que fluye por tus ojos, fluye a través de tus manos, fluye a través, no puede estar retenido. El amor de Dios no se puede contener, tiene que fluir. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aprender a seguir ese amor. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hace? Pues puede ser de muchas formas, como he dicho antes. Como he dicho antes, puedes estar en el autobús y de repente el Espíritu Santo te hace fijarte en una persona. Estás en una multitud, una muchedumbre, y el Espíritu Santo por una persona, fijarte en una persona que no conoces, te fijas en esa persona, empiezas a sentir compasión. Cuando vas a orar, cuando ves a un enfermo en tu pueblo, en tu casa, en tu reunión, ves una persona que está enferma, puedes tomar una de dos decisiones. Puedes ignorarla, una de tres decisiones. Ignorarla y decir que lo haga, que ore otro por ella, que ore el pastor. Puedes decir, yo tengo el poder. ¿Os acordáis del poder y lo que hemos dicho, el poder? Yo tengo el poder, voy a poner mis manos y van a ver todos lo grande que soy. O puedo dejar que el amor de Dios fluya. Cómo se vive, cómo se mueven los milagros, cómo se mueve en el poder de Dios. Aprende a fluir en el amor de Dios. Cuando veas que va a cierto lugar del pueblo, síguelo. Cuando veas que en el autobús te llama la atención una persona, síguelo. Háblale. Soy discípulo de Cristo Jesús, soy seguidor de Cristo Jesús. Cristo Jesús quiere que sepas que te ama porque está manifestando su amor en mí. Puedo orar por ti, puedo hablarte de Cristo. ¿Quieres seguir a Cristo? Sigue el amor. ¿Quieres ser usado por Dios? Sigue el amor. Sé guiado por el amor. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me usa? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me guía? ¿Por qué el Espíritu Santo no lo siento? Dios es amor, sigue el amor. Como hemos visto aquí, sé guiado por el amor. Si tú has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tienes el amor de Dios en ti. Sigue el impulso, porque es Dios el que te está queriendo usar. No te pierdas la bendición. Estás experimentando Dios, a Dios. Sé guiado por su amor. Sigue el amor.
Y te darás cuenta que cuando tú obras en el amor de Dios, te das cuenta que no va a haber lugar. Hay muchos creyentes que tienen problemas con esto de los milagros y de las sanidades y del poder, porque ven que la gente que normalmente se mueven en estas cosas son arrogantes, son orgullosos, dicen, mira lo que he hecho, mira, aunque no lo digan, lo transmiten. Sin embargo, cuando tú fluyes en el amor sabes que no hay lugar para esas cosas, no hay lugar para orgullo, porque estás en el amor de Dios. El amor de Dios no va a fluir de tu vida si tú eres avaricioso. El amor de Dios no va a fluir en tu vida si estás en discordia. El amor de Dios no puede fluir en tu vida si no amas a tus hermanos. Porque son cosas, principios contradictorios. El amor de Dios. Es por eso que la Biblia nos dice tantas veces, antes que el sol se ponga sobre tu enojo, perdona. Al que te haya hecho mal, perdona. Entonces, para moverse en el amor de Dios, por eso que siempre la Biblia avisa, y yo os aviso, hermanos, guardaos de todo aquello que es contrario al amor, el odio, el orgullo, los griteríos, las contiendas, la envidia, la vanagloria, los celos. Andad en amor. La malicia, mantén tu corazón limpio y puro. No permitas, como dice la Biblia, que la raíz de amargura entre en tu corazón y eche fruto, brote. El mundo necesita ver el amor, el poder de Dios. Y el poder de Dios fluye cuando fluye el amor de Dios. ¿Quieres ser guiado por Dios? Sigue el amor. Dios es amor. Por la mañana cuando te levantes, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Dónde voy a ir hoy? Llénate del amor de Dios. Pasa un rato adorándole, agradeciéndole por lo mucho que te ama y lo mucho que ha hecho por ti. Pasa un rato adorándole. Llénate de su amor. Después ve donde ese amor te guíe, te lleve. Quizás el Señor te ponga una persona en el corazón. Coge el teléfono y llámalo, no pares. Como he dicho antes, el amor de Dios nos apremia. ¿Qué quiere decir apremiar? Hacer algo con prontitud, con ligereza. Si el espíritu, el amor, estás adorando a Dios y el Señor pone una persona en tu corazón, llama. Estaba adorando a Dios y Dios me ha puesto en tu corazón. ¿Qué pasa? ¿O qué puedo orar por ti? ¿Qué eres? ¿Cómo te puedo ministrar? ¿Cómo te puedo ayudar? Aprende a ser obediente, a fluir en el amor de Dios. Está 1 Corintios 13, del 1 al 2, que lo comenté antes. No vamos a leerlo, ya lo conocéis. ¿De qué me sirve el poder de Dios? ¿De qué me sirve todas esas cosas, manifestaciones, si no tengo el amor? No permitas que ninguna conversación sucia salga de tu boca. Mantén tu conexión con Dios, tu relación con Dios estrecha. Vive en paz con la gente. En cuanto a ti depende, dice el Espíritu Santo, vive en paz con todo el mundo. Porque cuando menos te lo esperes, vas a sentir el amor de Dios guiándote hacia alguien que necesita tocar el amor de Dios. Amén.